Miércoles 1 de septiembre de 2021, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato esta nueva edición con nuestros titulares. JNE capacitó a 90 funcionarios de Ayacucho sobre neutralidad en el marco de los comicios de Chipao. OMPE intensifica preparativos para elecciones del 10 de octubre, donde más de 26.000 electores participarán. Hoy vence el plazo para que organizaciones políticas presenten informe financiero ante la OMPE. Amigos, vamos rápidamente con el desarrollo de la información. El Jurado Nacional de Elecciones, en su trabajo de promover el cumplimiento de la neutralidad en los comicios de Chipao, capacitó en esta normativa a 90 funcionarios del Estado del distrito Ayacuchano. Veamos los detalles en la siguiente nota. En Ayacucho, funcionarios y servidores públicos fueron capacitados en neutralidad electoral por el JNE ante la proximidad de las elecciones complementarias de Chipao. La exposición estuvo a cargo del especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización, Liz Barrera. La neutralidad, debemos tener clara este concepto, no es una opción, es una obligación, es un deber esencial, un principio elevado al rango constitucional. Y con ello lo que pretendemos es luchar contra la corrupción. Ello implica actuar con absoluta imparcialidad, no generar ventajas o desventajas a candidatos en contienda electoral o alguna organización política. Debemos de cuidar nuestro actuar como funcionarios públicos. En la actividad virtual, los trabajadores de las instituciones públicas de Ayacucho fueron exhortados a inhibirse de realizar cualquier acción que perjudique o favorezca a una candidatura u organización política en la referida elección. El deber de neutralidad implica que en periodo electoral los funcionarios públicos van a tener algunas limitaciones en su accionar, en su actuar, para que ello no intervenga o no interfiera en el normal desarrollo de un proceso electoral. Cabe mencionar que esta capacitación fue organizada por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE. Participaron 90 personas, entre funcionarios y servidores de diversas instituciones públicas. Con esta iniciativa, el ente electoral busca promover un espacio reflexivo en torno a temas que permitan el fortalecimiento de la democracia y los procesos electorales. Amigos, más de 26.000 electores, 20 locales de votación, 101 mesas de sufragio y 606 miembros de mesa están habilitados para este 10 de octubre en el proceso de revocatoria 2021. La consulta popular de revocatoria a realizarse el próximo 10 de octubre convoca a más de 26.000 electores en las 13 jurisdicciones a nivel nacional donde se llevará a cabo. Pero es necesario recordar que la OMPE ha condicionado para este proceso electoral 20 locales de votación, 101 mesas de sufragio y ejercerán la función de miembros de mesa 606 ciudadanos. De la misma forma, se habilitaron 6 oficinas descentralizadas de procesos electorales ubicadas en Cusco, Huancayo, Huaraz, Lima, Piura y Tacna. Sobre los electores, el total de 26.082, el 49% son mujeres y el 50% son varones, quienes asistirán a las urnas a revocar a sus autoridades. Cabe resaltar que las autoridades sometidas a consulta son 55 autoridades municipales, 13 de las cuales son alcaldes y 42 son regidores. A poco más de un mes, como vemos en el mapa, las 13 jurisdicciones que realizarán los comicios de revocatoria están ubicadas en los departamentos de Piura, Ancash, Lima, Junín, Huancavelica, Ica, Huánuco, Cusco, Apurímac, Puno y Tacna. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ya ha desplegado a nivel nacional material de capacitación para la consulta de revocatoria y las elecciones complementarias en Chipao. Veamos el informe. La OMPE desplegó material de capacitación a las 6 oficinas descentralizadas que se han instalado para el desarrollo de la consulta popular de revocatoria 2021.
El traslado se realizó ayer viernes a las 6 de la mañana desde la sede de la Gerencia de Gestión Electoral de la OMPE, ubicada en Lurín. 5 camiones salieron transportando los materiales necesarios a fin de que las ODP inicien el proceso de capacitación para los actores electorales de estos importantes comicios que convocarán a 26.082 electores y 606 miembros de mesa. Entre el material electoral enviado están las cartillas de instrucción y los implementos necesarios para realizar los talleres y las jornadas de capacitación del domingo 26 de septiembre y 3 de octubre dirigido a los miembros de mesa. Las unidades de transporte llevaron a bordo un comisionado de la OMPE, quien coordina de forma permanente con la sede central hasta el arribo del material electoral. Este 3 de octubre vence el plazo para afiliaciones o renuncias a organizaciones políticas en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. El Jurado Nacional de Elecciones invoca a quienes aspiran a ser candidatos a no esperar el último momento para realizar este trámite. Los ciudadanos que deseen participar en las primarias para poder ser candidatos en las elecciones regionales y municipales 2022 deben encontrarse afiliados hasta el próximo 3 de octubre a la organización política a la que aspiren representar. Hasta esa fecha se debe haber renunciado a una organización política en caso en estas elecciones postulen por otra agrupación. Tal afiliación debe hacerse constar en el registro de organizaciones políticas del JNE. El organismo electoral recuerda que las renuncias pueden presentarse ante la organización política o ante el propio ente electoral, ya sea en su sede central o en cualquiera de sus oficinas desconcentradas con presencia en 16 ciudades. Este trámite es gratuito en el JNE. Los requisitos son solicitud dirigida al director del ROP en la que pide la renuncia de su afiliación. El organismo electoral informa que en las últimas semanas ha ingresado a través de la sede central del JNE un promedio de 200 renuncias, mientras que en las oficinas desconcentradas esta cifra no llega al 10%. Por ello, recomienda a los interesados no esperar el último momento y preferir los canales desconcentrados para agilizar el trámite. Bien, por otro lado, también les contamos que el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones reabrirá el próximo 6 de septiembre al transcurrir el periodo en que la Ley de Organizaciones Políticas señala que debe permanecer cerrado para trámites relativos a las elecciones generales 2021. Al transcurrir el periodo de ley en que debe permanecer cerrado, el registro de organizaciones políticas del JNE reabrirá el 6 de septiembre próximo. Al hacerlo, evaluará los partidos que no cumplen con las exigencias para mantener su inscripción en este registro, tras la realización de las elecciones generales 2021. La primera de estas fechas corresponde al 22 de diciembre de 2020, plazo límite para presentar solicitudes de inscripción de fórmulas a la presidencia y vicepresidencias de la República y de listas de candidatos al Congreso y Parlamento andino. En tanto, para calcular la segunda, se considera que el 6 de agosto pasado, el Pleno del JNE declaró concluida la elección. De este modo, entre el 6 de agosto y el 6 de septiembre, habrá transcurrido el mes que señala la norma para la apertura del registro de organizaciones políticas. A partir de este momento, evaluará la situación de los partidos políticos. Tras la realización de las elecciones generales 2021, determinando aquellos que serán cancelados al no cumplir con los requisitos que señala la citada ley para mantener su inscripción en este registro. El plazo para que la organización política pueda lograr su inscripción ante el ROP a fin de participar del referido proceso vence el 5 de enero de 2022. Es decir, en la fecha límite para que el Poder Ejecutivo convoque dicha elección, de acuerdo a la Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Elecciones Regionales. Y atención con esta nota porque hoy miércoles 1 de septiembre vence el plazo para que las organizaciones políticas presenten su segundo informe financiero sobre los comicios generales 2021, así lo informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Hoy miércoles 1 de septiembre vence el plazo para que los partidos políticos presenten su segundo informe financiero sobre sus aportes e ingresos recibidos, así como los gastos correspondientes a los comicios generales 2021. Según el portal Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a la fecha solo 13 de los 21 partidos políticos que postularon en los últimos comicios han presentado estos informes. Estos son Alianza para el Progreso, Avanza País, Frente Amplio, FREPAP, Somos Perú, Partido Morado, Partido Nacionalista, Perú Contigo, PPC, Podemos Perú, UPP y Victoria Nacional, quienes suman un reporte total de ingresos de 7.940.587.44 soles y en gastos 8.141.841.99 soles. Cabe señalar que este segundo informe permite conocer los aportes, ingresos y gastos de la campaña electoral generada desde el 13 de marzo del 2021 hasta la conclusión del proceso electoral, esto es, el 10 de agosto del 2021. La Oficina Nacional de Procesos Electorales comunicó en sus redes sociales que hoy se ampliará el horario de atención en las sedes institucionales hasta las 18 horas y en su plataforma virtual hasta las 11:59 de la noche. Según la norma electoral, las organizaciones políticas que no presenten sus informes financieros en el plazo establecido serán sancionadas con una multa no menor de 31 UIT ni mayor de 100 UIT. Bien, por otro lado, el jefe de IDEA Internacional en Perú, Percy Medina, analizó las reformas propuestas por el Ejecutivo sobre la elección del representante del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones. El Ejecutivo propuso reformas en distintas instituciones, entre ellas al Jurado Nacional de Elecciones y la conformación de su pleno. Específicamente detalló modificar un artículo en el que el integrante del Colegio de Abogados sea elegido de los colegios a nivel nacional y no solo del CAL de Lima. Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en Perú, se pronunció al respecto. No habría ningún problema con hacer esa reforma y que eso siga cumpliendo las funciones que ha venido cumpliendo. Si es que se puede tener algún tipo de especialización de quienes componen el Jurado Nacional de Elecciones para garantizar que la labor de justicia electoral, que es la que corresponde al jurado, se dé de la manera más competente. El premier Bellido planteó también impulsar la implementación de la Procuraduría General y así fortalecer el sistema de corrupción. Amigos, vamos a hablar sobre el uso de las redes sociales en la campaña electoral. Hoy nos encontramos con María Claudia Augusto, ella es politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo estás, María Claudia? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, a usted las gracias por acompañarnos. ¿Qué tan intenso ha sido el uso de las redes sociales en el marco de la última campaña electoral que hemos tenido aquí en Perú? Bueno, a nivel global y a nivel nacional es claro que hay una tendencia en el uso de las redes sociales que ha sido facilitado también por la masificación del smartphone, ¿no? del celular. Entonces, sí podemos decir que a diferencia de otras campañas electorales, el uso en redes sociales ha sido bastante mayor, ¿no? Estamos hablando de más de 20 millones a nivel nacional que pueden conectarse de alguna forma a Internet, pero podemos también pensar en motivos específicos que nos ayudan a entender por qué el uso de redes sociales han aumentado, ¿no? En primer lugar, la emergencia del COVID-19 ha hecho que los políticos tengan que cambiar el meeting en la plaza, ¿no? Por otros mecanismos digitales o de divulgación de información. En segundo lugar, tenemos una crisis política que nos ha acompañado en los últimos 5 años, que han hecho que más jóvenes y más plataformas empiezan a generar medios independientes, ¿no? Por ejemplo, pensemos el año pasado en las movilizaciones de noviembre del 2020, miles de jóvenes empezaron a utilizar TikTok, Instagram, Twitter, Facebook como fuente de divulgación de información, y también específicamente en el marco normativo nacional, ¿no? El año pasado cambia la ley de financiamiento de los partidos políticos con restricciones para que los partidos puedan contratar publicidad privada en radio y televisión, y eso también ha influido en que los candidatos miren aún más en las redes sociales una oportunidad para poder posicionar mensajes de campaña.
Bien, respecto al tipo de redes sociales que es más utilizada por los políticos, por las organizaciones, ¿cuál es en Perú la que más se presta para este tipo de situaciones en procesos electorales? Bueno, como dato, ¿no? En el caso peruano, de acuerdo a una encuesta del IEP del 2020, las redes más usadas en el Perú son el WhatsApp, ¿no? Todos tenemos quizás WhatsApp, los que tenemos un celular inteligente, Facebook e Instagram, TikTok y Twitter en un menor grado, ¿no? Por ejemplo, Instagram es utilizado por el 30% de los cibernautas. Sin embargo, hay que entender también de que cada red social tiene una funcionalidad distinta, ¿no? De lo que nosotros hemos visto, junto con Gabriela Vega, con la que estamos haciendo una investigación sobre este tema, Twitter y Facebook son las redes que por excelencia tienen todos los candidatos, ¿no? ¿Por qué? Porque Twitter se presta para mensajes cortos, concisos, que tienen una alta réplica o un alto eco en medios de comunicación. Facebook te da la oportunidad de tener mensajes más extensos, grupos de apoyo, entre otras cosas. Sin embargo, una novedad que vimos en esta campaña es que la mayoría de candidatos más punteros empezaron a emplear Instagram y sobre todo TikTok a través de videos, ¿no? De material audiovisual para poder posicionar sus mensajes. Y eso con un claro objetivo, intentar captar a este gran grupo etario que representan los jóvenes, que son quienes han dejado de lado Facebook, ¿no? Y han empezado a virar hacia Instagram o hacia TikTok como una fuente como una red social, ¿no? Como una fuente de interacción. Entonces, respondiendo a la pregunta, Facebook, Twitter, en menor medida Instagram y TikTok, pero en el caso de TikTok con contenido que busca ser viral, ¿no? Y motivar a que otros jóvenes también generen contenido en respuesta o a favor o en contra de los candidatos. A modo de diagnóstico, ¿qué es lo que ha pasado en Twitter y Facebook? ¿Cómo ha sido el clima? Bueno, creo que es un clima, de parte de los candidatos, no suelen emplear mensajes tan polarizados, ¿no? Quizás una novedad en esta elección ha sido la campaña de Renovación Popular junto al candidato Rafael López Aliaga, que en estadísticas ha sido el candidato más tuitero, ¿no? Estamos hablando de 50 tweets diarios, estamos hablando de más de 300 mensajes semanales, frente a otros candidatos como quizás Keiko Fujimori, Johnny Lescano, que no han tenido tanta presencia en Twitter, es decir, han tenido mensajes, pero han sido mensajes más periódicos. Entonces, cada candidato ha tenido una frecuencia distinta de uso de las redes sociales, y eso ha dependido también mucho del tipo de campaña, ¿no? Por ejemplo, el candidato Pedro Castillo utilizó apenas Twitter o Facebook para dar algunos mensajes, ¿no? Pero no solo hay que ver los mensajes que publican los candidatos, sino también las interacciones que tienen las personas, los cibernautas, nosotros, hacia esos candidatos, ¿no? Por ejemplo, en la segunda vuelta ha habido bastante polarización que no necesariamente han venido de mensajes de candidatos, ¿no? Sino más bien de la ciudadanía que termina tomando una postura, termina haciendo tendencia. Y eso es lo interesante de las redes sociales, que es un espacio democrático en donde cualquier persona con un celular puede opinar, puede retuitear, puede dejar un comentario anónimo, por decirlo así. Bien, y también tenemos que ver que el candidato que tiene más interacciones en las redes sociales, más seguidores en estas, no necesariamente es el que tiene más respaldo al final en el tema de los votos. Si tenemos un ejemplo, tú nos mencionabas al candidato de Renovación Popular. ¿Cuáles serían los otros candidatos que tampoco pasaron a segunda vuelta y que tenían gran respaldo virtual, por así decirlo? Por ejemplo, también hay que pensar de que hay candidatos que ya han postulado anteriormente, ¿no? Y que por tanto no van a tener tanta dificultad o no necesitan conseguir más seguidores. Pienso, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori y de Verónica Mendoza, ¿no? Son candidatas que tienen muchos likes en Twitter, pero cuyo apoyo no necesariamente significó una gran intención de voto en la primera vuelta, ¿no? Es decir, si Pedro Castillo podría tener, no sé, 300 likes en Twitter y Keiko Fujimori tenía cerca de 1 millón, ¿no? Eso no necesariamente ha sido proporcional con la intención de voto. Hay otros candidatos que sí han crecido por el mismo hecho de ser nuevos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Forsyth, en Hernando de Soto, en Rafael López Aliaga, que empiezan a tener un gran ascenso de likes, de búsquedas en redes sociales, pero eso tampoco se traduce en intención de voto, porque en verdad
quizás muchos lo seguimos por estar informados, pero no necesariamente como una muestra de simpatía política hacia esos candidatos. Además hay que entender que el Perú es bastante diverso y además existen zonas en las que lamentablemente todavía no se cuenta con internet o que no tienen un smartphone a la mano o que simplemente no utilizan este tipo de redes sociales. Tenemos una geografía bastante diversa además. Ahora, si hablamos de la relación entre las redes sociales y los medios de comunicación, ¿la agenda de los medios de comunicación es necesaria la misma que está en las redes sociales? ¿Cómo es este vínculo? No necesariamente, quizás solo para hacer una pequeña acotación, ¿no? Algo que nosotras hemos identificado es que existen distintos tipos de campañas de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, el solo hecho de tener, como tú lo decías, que acceder a redes sociales y tener una estrategia de videos, podcasts, audios, implica tener un equipo técnico, ¿no? Alguien que pueda asesorarte y decirte, anda por acá, estas son las estadísticas, ¿no? Y nosotros hemos identificado que en estas ocasiones pueden haber distintas categorías entre el partido y el candidato, es decir, candidatos que como no tienen un partido consolidado y son invitados de un vehículo electoral, tienen pues mucho más margen de maniobra para poder utilizar las redes sociales del candidato del partido, ¿no? O por otro lado también tenemos partidos que tienen facciones y por tanto el tomar decisiones, incluso en redes sociales o a través de la campaña electoral, va a ser un poco más tedioso. Entonces es importante también pensar de que la gestión de redes sociales no es homogénea, ¿no? Hay candidatos que pueden privilegiar videos, hay candidatos que van a privilegiar otro tipo de contenido partidario, programático, propagandístico, y ese es un mundo muy interesante al que creo que recién nos estamos acercando. Para responder a tu pregunta sobre la relación entre medios de comunicación tradicionales y redes sociales, bueno, pensemos que los medios de comunicación tradicionales basan muchos de sus reportajes, de su información del día a día en las redes sociales. Es decir, un anuncio del primer ministro, por ejemplo, en Twitter, va a estar en cuestión de minutos en los portales digitales de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Una declaración a través de Facebook o un video que se coloca en alguna red social puede ser material para un reportaje dominical. Entonces, hay una conexión muy importante porque gran parte de la interacción en redes sociales, que es una interacción directa de el político, el ciudadano, con la ciudadanía, ¿no?, tiene cabida en las redes sociales de los medios tradicionales y en los medios tradicionales. Y también hay que considerar que los medios tradicionales se han transformado, ¿no? Es decir, aún existe el periódico, el canillita, pero la mayoría de medios de comunicación tradicionales tienen una sección digital, ¿no? En el portal web, por ejemplo. Y es más, están utilizando la figura de la suscripción digital para que nosotros podamos pagar por ese contenido que antes comprábamos en la esquina de nuestra casa. Entonces, sí hay una relación, pero también siento que los medios de comunicación tradicionales aún se están reestructurando, ¿no? Hemos visto el surgimiento de una gran cantidad de medios de comunicación independientes, ¿no?, gestados a través de redes sociales, que están haciéndole la competencia a estos medios de comunicación tradicionales en búsqueda de seguir brindando información. Entonces es interesante ver que los medios de comunicación tradicionales están presentes en redes sociales, se están digitalizando, están recogiendo información para sus reportajes, noticias, y al mismo tiempo también están encontrando una competencia que vive y sobrevive en redes sociales. Bien, ya resulta bastante difícil permanecer alejado, distanciado de las redes sociales en este tiempo de globalización. María Claudia, nosotros estamos muy agradecidos contigo por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Esperamos también tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Perfecto, gracias por tu tiempo. Amigos, nosotros hemos conversado sobre el uso de las redes sociales en las campañas electorales. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Amigos, les compartimos a continuación el segmento Salud es Prevención del Jurado Nacional de Elecciones, que busca orientar a los ciudadanos sobre el cuidado de su salud en estos tiempos de pandemia. Gracias, Paloma, por el pase. Muy buenos días, amigos.
Soy Verónica Pimentel, enfermera del Jurado Nacional de Elecciones. En esta oportunidad compartiré con ustedes consejos para prevenir la enfermedad por la COVID-19. Actualmente, el MINSA reportó un incremento de casos en 48 horas de 299 casos confirmados. Por eso es importante que ustedes practiquen las medidas de prevención en forma permanente y cumplan todos los protocolos de prevención establecidos en los centros comerciales, instituciones y en su hogar. Hoy hablaremos sobre el protocolo del ingreso al trabajo. Un día antes de realizar su labor presencial, es necesario que ustedes registren su ficha sintomatológica a través del correo institucional para que el personal de enfermería pueda realizar la vigilancia epidemiológica e identificar síntomas oportunamente relacionados a la COVID-19 en los trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Al ingresar a la institución, ustedes deberán desinfectar sus calzados y control de temperatura. Luego, dentro de su ambiente de trabajo, usar correctamente la mascarilla cubriendo nariz, boca y mentón, uso de protector facial, portar su cinta sanitizante con su alcohol en líquido, mantener el distanciamiento social de sus compañeros de 1.5 metros de distancia como mínimo, y si usted va a ingerir alimentos o beber agua, es necesario mantener una distancia de 2 metros como mínimo. Es preferible evitar compartir objetos. Si lo hace, desinfectarse las manos con alcohol en gel después de realizarlo. También es importante realizar las reuniones virtuales a través de medios digitales para mantenernos distanciados y evitar el riesgo a contagio por la COVID-19. Asimismo, es importante que usted mantenga la ventilación natural en sus oficinas. Por ello, es necesario mantener puertas y ventanas abiertas. Muchas gracias, amigos, por su atención. No se olvide que si usted se cuida, nos cuidamos todos. Nos vemos en el próximo bloque. Salud es prevención. Permiso. La agencia de noticias andina nos comparte las 5 noticias oficiales más importantes del día a continuación. Bienvenidos desde la agencia de noticias andina. Estas son las 5 noticias del día. Hasta el momento, 230.000 estudiantes han regresado a las aulas de manera semipresencial en todo el país. Lo reveló el ministro de Educación, Juan Cadillo, tras precisar que 5.683 instituciones educativas dictan clases semipresenciales. Vale precisar que a la fecha, el 59% de docentes ya está vacunado con ambas dosis. El Congreso de la República invitó al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, para sustentar el proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2022. En la cita, también serán sustentados los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2022. Invitaron además al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, sostuvo que el incremento de 1.216 millones de soles en el presupuesto del sector salud, considerado en el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022, es absolutamente necesario. De acuerdo con esta iniciativa, la función salud tiene una asignación de 22.207 millones de soles y concreta el 11.3% del total del presupuesto. En Cusco, el gobierno regional confirmó que este sábado 4 y domingo 5 de septiembre se aplicará la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los adultos de 30 a 39 años de edad en 8 puntos que se implementarán en la ciudad. La vacunación será desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y se utilizarán vacunas del laboratorio Sinopharm. A miras de enfrentar a Uruguay por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, la selección peruana de fútbol trabaja con el equipo completo de 26 futbolistas convocados por Ricardo Gareca. El entrenamiento incluyó trabajos de ataque y defensa, fútbol en espacio reducido y jugadas de balón parado. El partido ante Uruguay se jugará en el Estadio Nacional este jueves 2 a las 8 de la noche. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p.
Amigos, desde Mazamari, el presidente de la República, Pedro Castillo, ayer respondió a las críticas de los parlamentarios, defendió a sus ministros de Estado y además invitó a los parlamentarios a debatir en el BRAEM. Escuchemos sus declaraciones. Yo lo invito a estos señores que están pregonando tantas cosas y tildando a los ministros de tal cosa, vamos a debatir allá en el mismo corazón del BRAEM. A los congresistas, vamos al BRAEM a debatir sobre la gran crisis y problema que tiene el país. Y vamos a ir zapatos, señores. Vamos a conversar allá. Salgan de sus pupitres. Salgan de sus espacios cerrados. Durante esta visita de trabajo a la región Junín, el presidente Pedro Castillo estuvo acompañado por los ministros de Defensa Walter Ayala, del Interior Juan Carrasco, de Vivienda y Construcción y Saneamiento Heiner Alvarado y de Cultura Ciro Gálvez. Amigos, y para hablar sobre las repercusiones de la confianza del gabinete Bellido, hoy nos encontramos con Juan Carlos Tafur. Él es periodista y director del portal Sudaca. ¿Cómo está, señor Tafur? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos. Señor Tafur, por favor, pese a los cuestionamientos a determinados ministros y a los comentarios en el debate que han tenido los congresistas de la República, le han otorgado el voto de confianza a este gabinete ministerial. ¿Esto se puede sustentar que fue realmente en aras de la gobernabilidad o a qué responde este voto de confianza? Yo creo que fue una claudicación del Congreso respecto de sus tareas fundamentales, como son, entre otras, la de fiscalizar la marcha del gobierno. Y evidentemente este gabinete no reunía las condiciones de solvencia profesional ni trayectoria política, judicial o penal suficientemente avaladas como para merecer la confianza. O sea, si este gabinete merece la confianza en adelante, a futuro, cualquier gabinete la va a merecer, porque no va a tener peores condiciones que las que este ha tenido. Y como se ha visto con el transcurrir de las horas, lejos de haber servido para empoderar al gabinete, afiatar su marcha y hacer fluida su relación política con el poder, ha simplemente estrenado un periodo de incertidumbre, de torpezas, de mayores errores, que demuestran que el Congreso se equivocó al darle la confianza al gabinete Bellido. Debió negársela, debió asumir las consecuencias políticas de negarle la confianza en el sentido de gastar una bala de plata que podía luego no poder ser utilizada en otras circunstancias, pero que el país lo exigía. El país, todas las encuestas coincidían en que el gabinete Bellido debía ser censurado, no debía tener el voto de confianza del Congreso de la República. Sin embargo, el congresista Montoya ya había adelantado una interpelación o censura a determinados ministros. ¿Esto podría representar otra salida de repente del Legislativo Nacional? Bueno, sí, ha anunciado eso y el Premier también ha anunciado que evaluarían la posibilidad de presentar cuestiones de confianza en cada caso si así fuese necesario. En general, si ese va a ser el escenario futuro, yo creo que con mayor razón debió procederse de facto a negarle la confianza al gabinete en lugar de estar buscando malversación del recurso de censura y del recurso de la cuestión de confianza. En general, yo creo que el presidente Castillo tiene que remozar su gabinete. Ese es el imperativo que las calles, la oposición política y la realidad pragmática le exigen. Más allá de los incidentes con el ministro de Trabajo, hay muchos otros ministros cuestionados que, creo yo, merecen ser removidos del gabinete, y mientras eso no ocurra, mientras el presidente no renueve el gabinete Bellido, mientras no separe a Vladimir Cerrón de la marcha del gobierno, y mientras no descarte la peregrina tesis de la Asamblea Constituyente, la incertidumbre va a seguir reinando en el país y generando las consecuencias sociales, políticas y económicas que hoy está generando. Ahora, si hablamos de esta reciente denuncia que habría realizado la congresista Chirinos respecto a unas palabras que habría tenido hacia ella el Premier, ¿qué ameritaría esto? ¿Qué debe hacer el presidente de la República en ese caso? Bueno, ratificar una vez más es un argumento más a favor de sacar del poder a un premier que ya había demostrado con anterioridad
manifestaciones misóginas, homofóbicas y machistas. Esto no hace sino abonar aún más en la alforja de pasivos que el Premier tiene para conducir el país. Si le sumamos encima las discrepancias al interior del gabinete, donde simplemente asoslayan al Premier y no tiene el peso político suficiente para administrar su propio gabinete, yo creo que cae por su propio peso que esta denuncia reciente de la congresista Patri Chirinos debería acelerar la salida de Bellido del gabinete. Perfecto. Ahora si nos enfocamos en el caso del ministro de Trabajo, el portal Sudaca fue el que anunció este pedido de renuncia de Bellido por parte de Maraví. ¿Cuál fue el interín de este escenario? Bueno, hay una pugna allí al interior del gobierno que se ha expresado en estos dimes y diretes del Premier informando que había pedido la renuncia del ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo diciendo que no había renunciado, que había puesto el cargo a disposición, y no del Premier, sino del presidente, el presidente que se demora una eternidad en resolver, siendo aparentemente un ministro de Castillo y no siendo el único caso en el cual el Premier ha tenido un encontronazo por insistencia de Cerrón. O sea, Vladimir Cerrón quiere sacar a los ministros de Castillo del gabinete y Castillo se resiste a hacerlo y a la vez no reacciona respecto de los ministros de Cerrón. O sea, hay una pugna, de hecho, al interior del poder ha habido una intención del presidente de romper con Cerrón que al final no se produjo. El presidente tuvo la intención de sacar al gabinete Bellido y cambiar a varios ministros y separar a Cerrón y renunciar a Perú Libre, pocos días antes de la presentación del gabinete ante el Congreso. Al final retrocedió, presionado por las circunstancias de Vladimir Cerrón, pero que la pugna existe y las tensiones al interior del gobierno son evidentes, yo creo que salta a la vista, ¿no? Sí, definitivamente mucho daño le hace tener esta imagen de tener dos cabezas en el Legislativo Nacional, ¿no? Entonces, claro, y debilita la imagen presidencial. Sí. Supuestamente el cargo presidencial empodera a las personas que lo ocupan y le generan un sobreimpacto de adrenalina del poder. En el caso de Castillo estamos viendo un presidente que no preside, un gobernante que no gobierna. Y en esa medida ese es un golpe duro a la línea de flotación del gobierno en términos de imagen ciudadana, porque la impresión que da es que Castillo no gobierna. Si hoy se hiciese la encuesta del poder que anualmente realiza Ipsos en coordinación con la revista Semana Económica, lo más probable es que sea Cerrón quien aparezca primero en esa lista y no el presidente Castillo. Esto solamente ha ocurrido antes en la historia con Nadine Heredia y Ollantumala. Bien. O sea, la situación al inicio de un gobierno estemos en esa situación me parece muy grave. Sí, pues vamos a ver, esperamos que se puedan corregir ese tipo de situaciones. Por otro lado, la Comisión de Constitución del Congreso de la República ha iniciado ya el debate sobre la regulación de la cuestión de confianza que no pueda presentarse para el caso de reformas constitucionales. ¿Qué opina usted al respecto? Yo estoy de acuerdo, yo creo que es un arma demasiado vaga y general que lamentablemente el Tribunal Constitucional no acotó, y en esa medida me parece bien que el Congreso lo haga, que la limite, que no se puedan presentar para reformas constitucionales, para referéndum, ni para decisiones que corresponden estrictamente a la potestad del Congreso. Y en esa medida se le afilan los dientes, se le roman los dientes al Ejecutivo respecto del equilibrio de poderes que debe existir respecto del Congreso. Hoy en día el Ejecutivo puede presentar cuestión de confianza por cualquier cosa y en esa medida tiene extorsionado al Congreso respecto de su eventual disolución. Por eso me parece un proyecto adecuado. Yo creo que si eso va de la mano con la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, el Congreso habría hecho mucho o haría mucho para compensar el equilibrio de poderes en el Perú y fortalecer, por ende, la marcha y la gobernabilidad democrática. Ahora que usted menciona el caso de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, esta que tendría que asumir este nuevo Congreso, también debería ser con las reglas de juego clara y buscando que realmente se haga con meritocracia, ¿no? A pesar de que se hace en el Congreso de la República. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, de hecho yo creo que va a tener que haber cierta conciliación política. Estamos ante un Congreso muy fragmentado,
reunir los 87 votos en esa medida es muy difícil, si no imposible, si no hay un cierto reparto de cuotas de poder a propósito de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero es imperativo que ocurra, y la oposición congresal tiene 88 votos, en esa medida tiene los votos suficientes, si es capaz de coordinar entre sí adecuadamente, de designar de una vez a los magistrados del Tribunal Constitucional y asegurarse que en una eventual colisión de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo en el futuro, el gran dirimente que sería el Tribunal Constitucional falle de una manera orgánica con plenitud de sus miembros elegidos ya con mandato pleno, ¿no? Sí, es una tarea pendiente y bastante urgente, porque recordemos que ya la gran mayoría de los integrantes del máximo intérprete de la Constitución Política del Perú se encuentran con mandato vencido. Señor Tafur, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Gracias por su tiempo, amigos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Bien, tenemos más información de coyuntura. Este año el Perú será la sede de las Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica. Escolares peruanos están preparados para el pronto desafío, entre ellos 2 hermanos destacados que se alistan para poner en alto el nombre del país. 2 hermanos, Dylan y Kerry Bailón, provenientes de Puno, quienes por su talento y dedicación hoy son pieza fundamental del equipo peruano que representará al país en las Olimpiadas Latinoaméricas de Astronomía y Astronáutica, ya que hace unos días lograron el pase para este concurso tan esperado. Y espero dejar el nombre del Perú en alto, al igual que el año pasado, ya que obtuve una medalla de oro junto con un reconocimiento por la mejor prueba de cohetería. Sin embargo, todo esto es un proceso largo y cansado. Y quisiera agradecer a mis familiares, a mis profesores y a mi coordinadora por haberme dado esta oportunidad para descubrir el mundo de la astronomía. Por primera vez participar en la OLA y participar con alumnos de alto nivel de categoría 2 de distintos países. Esto me pone muy nerviosa, pero a la vez siento que tengo que esforzarme mucho más para poder ponerme al nivel. La participación de los hermanos Bailón será el caso más especial que se haya visto en todas las ediciones de las Olimpiadas Científicas, y que este año además es organizado por el Perú. A pesar de la pandemia, las Olimpiadas se realizan de manera virtual. En otros años, los alumnos representaban al Perú viajando para traer a su país los galardones de los primeros lugares. La última edición de las Olimpiadas Peruanas de Astronomía y Astronáutica, OPEA, donde se conocieron a los representantes para las OLA 2021, se realizó también de manera virtual, donde participaron alrededor de 200 escolares a nivel nacional. También forman parte del equipo peruano Mario Gilbonio Sáez, con 14 años, y Kirian Aguilar Romero, de 16 años. Ambos destacados estudiantes de Prolog obtuvieron medallas de oro en OPEA 2021. Este año he obtenido la medalla de oro en la categoría 1 de la Olimpiada Peruana de Astronomía y Astronáutica, así como en el año pasado, siendo esto un paso más para lograr mis metas, lo que me permitirá ser parte de la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica representando al Perú, donde nuestro país será el organizador de dicho evento, lo cual me entusiasma y enorgullece bastante. He obtenido la medalla de oro en las Olimpiadas Peruanas de Astronomía y Astronáutica edición bicentenario y he clasificado a las Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica de este año, que lo va a organizar Perú. Cabe resaltar que la mayoría de los escolares aspirantes en este evento internacional pertenecen al Colegio Prolog, semillero de campeones, y que este año cumple 23 años de vida institucional. Nos queda entonces desearle lo mejor a los entusiastas jóvenes participantes para que obtengan las medallas de los primeros puestos. Y en Paita, las autoridades realizaron campañas médicas en favor de los adultos mayores en el marco de los actos conmemorativos por su día. El informe es de nuestro canal aliado TV Norte.
La Gerencia de Desarrollo Social y la Subgerencia de Programas de Complementación Alimentaria de la Municipalidad Provincial de Paita celebraron el Día del Adulto Mayor en la Plaza Mayor, organizando una campaña médica y corte de cabello para los hombres y mujeres de la tercera edad de diferentes sectores de la ciudad portuaria. El homenaje se inició desde las 9 de la mañana con atenciones médicas en medicina general, toma de presión arterial y aplicación de la vacuna de la influenza, a cargo del personal del Centro de Salud Juan Valer Sandoval. En otro lado de la plaza, los abuelitos se realizaban cortes de cabello a cargo de profesionales del hermano país de Venezuela, una coordinación hecha por la Subgerencia de Programas de Complementación Alimentaria e Inclusión de Poblaciones Vulnerables a cargo del profesor Guillermo Bernal. Durante el homenaje a los adultos de los años dorados, bailaron, cantaron y hasta dijeron trabalenguas. En recompensa se llevaron canastas con víveres de primera necesidad, así como regalos sorpresa. También kits de aseo y de protección contra el COVID-19. También les contamos que Concitec auspicia diversas iniciativas para promocionar la alimentación saludable. Uno de esos emprendimientos peruanos fue premiado por las Naciones Unidas, entre otros 135 países. Cada vez más se vuelve necesario innovar en una alimentación saludable, que promueva una producción sostenible y equitativa. Es así como hace 7 años esta pareja de esposos decidió apostar por este concepto, logrando ganar el concurso Mejor Pequeña Empresa, Buena Alimentación para Todos, una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas. El premio se trata de las 50 mejores pymes, ¿no? Pequeñas y micro y pequeñas empresas que están luchando o esforzándose para generar un impacto positivo en los sistemas alimentarios. En realidad somos la única empresa en Perú y solamente 6 en todo el continente. Entonces realmente es un logro muy bonito para nosotros, para también la Amazonía y también para Perú, ¿no? Este concurso destacó la selección de diversos modelos de negocios que incorporan soluciones para mejorar el acceso a alimentos nutritivos y sostenibles en el mundo, premiando a aquellas pymes que están transformando los sistemas alimentarios para un mejor futuro. Realmente tenemos que cambiar el chip, ¿no? La gente quiere barato y alimento, entonces tenemos que llegar a un punto donde realmente el consumidor y la sociedad valoren el alimento por su valor nutricional, para que también valore cómo está hecho, con quién y con qué valores, ¿no? Entonces es como una visión más holística, más completa y bueno, fuimos escogidos como una de las empresas que están realmente liderando esta lucha, ¿no? Para los sistemas alimentarios más justos. Natural Divine es una empresa peruana especializada en superalimentos amazónicos y que vienen trabajando con más de 20 comunidades de Loreto, San Martín y Huánuco, promocionando nuestra biodiversidad a través de productos naturales, la conservación del sistema amazónico, la revalorización de los conocimientos ancestrales, así como la inclusión e igualdad de género. Esta empresa forma parte de uno de los 100 proyectos de aceleración de la innovación que financia e impulsa el Concitec y el Banco Mundial. Y estamos ahí buscando internacionalizar la demanda para el macambo. El macambo es como nuestra nueva estrella, no es nuestro caballito de batalla que estamos impulsando para abrir nuestro horizonte y también así mejorar nuestro modelo de negocio. Se espera que con ello puedan ingresar a mercados más competitivos, mejorando siempre la calidad de sus superalimentos amazónicos, con responsabilidad ambiental y social. Desde Naturally Divine, juntos estamos transformando el Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Los niños de Ascope se caracterizaron como Santa Rosa de Lima en un singular festival que la Policía Nacional de esta ciudad realizó en honor a su patrona. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Un concurso peculiar realizado por las festividades en honor a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional y los enfermeros peruanos. Estas niñas, con la vestimenta adecuada, participaron de la actividad organizada por la policía y autoridades de la localidad de Chicama en la provincia de Ascope. ¿No? Así es, ha sido un poco complicado y reñido. Atrás de cada niña ha habido la fuerza y voluntad de cada madre que ha querido que su niña
¿no? Participe, concurse, esté acá con nosotros, ¿no? 7 pequeñas, entre 8 y 12 años de edad, cada una con su vestimenta, tal y como era Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima, desfilaron por la pista para convencer al exigente jurado de que su disfraz era el mejor. Finalmente, la ganadora fue Ariana Quispe Osorio, quien ocupó el primer puesto. Su madre se mostró emocionada y dijo que son devotas de la Santa de América. ¿Cómo consiguió el disfraz? Primero queremos conocer. Lo hemos mandado a hacer, la verdad. Y prácticamente orgullosa, ¿no? Que su pequeña haya podido obtener el primer año que sale a participar y sí, me gustó, ya estaba muy emocionada y le dimos el gusto de que salga, pues, ¿no? Arianita, ¿verdad? ¿Qué tal, Arianita? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes en la ganadora de este primer concurso en honor a Santa Rosa de Lima? Muy feliz porque es la primera vez que ha ganado un premio grandazo. Las participantes recibieron el reconocimiento y aplausos de los pobladores, además de celebrar la festividad en honor a Santo Domingo de Guzmán, patrón del pueblo de Chicama. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Nos reencontramos el día de mañana, siempre por el canal 516 de Movistar TV, las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y, por supuesto, la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de las danzas de nuestro país. Permiso.